La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana, por el Distrito Nacional, y es miembro también del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Elpidio, un invitado frecuente a nuestro programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas Bienvenido. gracias por la invitación. Don Ramón, Jacqueline, Qué a sus bueno. órdenes. Elpidio, ¿qué pasó a mitad de camino con el tema de la reforma? Porque se decía que iba a ser ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Por qué el presidente hizo ese anuncio? El presidente Danilo Medina actuó como un gran estadista, como un gran líder. Pensó en las consecuencias de una decisión que el país esperaba. El presidente pensó en la tranquilidad de la nación y pensó también en la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Medina, previamente a grabar su discurso, él se reunió con los miembros del comité político, con una parte de ellos, y le comunicó la decisión que había tomado. Y luego entonces grabó el discurso. También tenía previsto reunirse con los senadores y con los diputados a las 6 de la tarde. Luego recibimos una llamada comunicándonos el cambio de lugar y la hora fue pospuesta para una hora después. En lugar de las 6, las 7 de la noche. Pero se produjo esa reunión, Elpidio. La de los diputados y senadores no. Por eso se produjo en el día de ayer en la mañana, donde José Ramón nos llevó un mensaje del presidente disculpándose con nosotros porque él quería que los diputados y senadores fuéramos informados primero de la decisión que él iba a tomar. Entonces, Peralta nos dijo a nosotros que el presidente se disculpaba y que en los próximos días se va a reunir con nosotros para examinar todo el ambiente político en el partido. Ok, Elpidio, ¿y cuál es el ambiente político en el partido, en el Congreso, luego del anuncio del presidente? Sobre todo porque había mucho cabildeo y se daba como un hecho de que la reforma se iba a introducir en esta semana. Sí. Y tú como promotor... De manera reiterada tú decías que tenían los votos. Exacto. Y justamente el tema de los votos, Julio Martínez Pozo, en el día de ayer, dijo que él visitó, el día que Leonel Fernández estaba convocando frente al Congreso, el miércoles 17, él visitó el Palacio Presidencial y sostuvo una reunión con el presidente Danilo Medina. Y el presidente le dijo a él, mira, yo tengo los votos para pasar la reforma, pero estoy pensando muy seriamente en el tema de la legitimidad. Es decir, no solo los votos para pasar, sino el cuestionamiento que se ha generado y que ustedes me lo habían preguntado en el temperamento de que serían unos votos obtenidos de manera no legítima y que eso le iba a generar todo lo que le había generado, cuestionamiento, lo iban a acusar, como siempre lo acusaron, de recurrir a artimañas, a actos no legales. Y entonces él pensó mucho en la legitimidad de la reforma que lo iba a habilitar a él para participar. La llamada de Pompeo no jugó un papel en la importante. También, porque usted decir que si lo llama un secretario de Estado, el segundo hombre de importancia política de los Estados Unidos, y le comunica que ellos tienen cierta preocupación con respecto a la legalidad del proceso para reformar la Constitución y habilitar al presidente. ¿Qué le respondió el presidente Danilo Medina en ese momento? Que él no había tomado una decisión. Anoten eso. Él le dijo, pero yo no he decidido si voy o no voy. Entonces, cuando yo decida, entonces ustedes lo sabrán. Y entonces el presidente Danilo Medina, horas antes de su discurso, tomó la decisión. Pero él le dijo a Pompeo
que no tenía por qué preocuparse, porque él no había tomado una decisión. Incluso esa misma postura, el presidente en su discurso la dejó entrever para recriminar a quienes internamente le habían hecho una oposición muy firme, una oposición radical, una oposición que hizo sentir mal al presidente Danilo Medina, y así lo dejó ver en su discurso cuando habló de la oposición interna, que es una oposición minoritaria. Él mismo lo definió, una oposición minoritaria. Pero hubo una oposición externa también, es decir, el PRM y una serie de partidos. La oposición externa es normal y natural y hasta conveniente en democracia. Lo que no se entiende es que a lo interno, un grupo que sabía que no debía desafiar al presidente de la República, más aún, un presidente que no había decidido, porque Danilo no había decidido si iba o no iba. Era una iniciativa de los legisladores, Elpidio. Y si fue de los legisladores, ¿ustedes no contemplaron lo que tú mismo estás reconociendo ahora, el tema de la legitimidad y la intranquilidad en ciertos sectores que podía despertar? El presidente tomó la decisión justamente para volver a la calma, a la normalidad, y que el tema de las primarias internas se quede en el ámbito del PLD y no en el ámbito Está bien, pero no me nacional. respondiste la pregunta. No, allá voy, porque voy por partes. Sí. El tema de impulsar al presidente Danilo Medina para un nuevo mandato no solo provino de nosotros los legisladores y de una parte importante de sus funcionarios, sino también de la sociedad. Y el presidente lo dijo en su discurso. Sí. Es decir, especialmente de los empresarios. y escuché a Felucho hace un momento también hablando de este tema, sectores importantes de la cúpula empresarial más de una vez le pidieron al presidente Danilo Medina y de la cúpula religiosa también, sobre todo de las iglesias evangélicas, le pidieron a Danilo Medina que considerara la posibilidad de él presentarse para un nuevo mandato. Es decir, no solamente fueron compañeros y compañeras que seguimos las orientaciones de Danilo Medina en el partido, que entendíamos que él tenía la capacidad, que él podía aportar más, que el país ganaría con él, porque el país ha ganado con Danilo Medina, con las dos gestiones de Danilo Medina, y estamos seguros que Danilo Medina, como él está centrado en gobernar, está dedicado a gobernar, está dedicado, hasta los domingos le dedica al país. Nosotros entendíamos que con el capital político, con el nivel de aprobación de su gestión, con el carisma demostrado gracias al ejercicio de gobierno, que Danilo Medina no debería terminar su mandato, primero inhabilitado, y segundo, un hombre con esas condiciones que vaya a sentarse a su casa. Nosotros entendíamos que no, que él, como dueño de un capital político importantísimo y teniendo el liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana y el respeto de la mayoría de la sociedad dominicana, sería, digamos, una incongruencia que la sociedad mande a este hombre a sentarse a su casa, porque entendemos que el país sin Danilo pierde en lugar de ganar. Vamos a una breve pausa, porque está ese tema de la inhabilitación y otros temas, de qué viene en el PLD a partir de ahora hasta octubre. Quédense con nosotros, en unos minutos volvemos con el licenciado Elpidio Báez. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado del PLD en el Congreso Nacional. Como decía Ramón Elpidio antes de la pausa, ¿qué es lo que sigue en el guión del partido? Porque pensábamos que todo iba a volver a la calma y que lo que venía era un proceso de unificación. Pero ahora se está hablando de como de un frente para enfrentar valga la redundancia, las aspiraciones del doctor Leonel Fernández. Es que la unidad, ¿qué es eso? La unidad tiene que pasar por las primarias.
y las primarias son en octubre. Sí. Entonces el partido tiene que prepararse para esa primaria. En ese sentido, el comité político debe reunirse en los próximos días para elegir al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Ya. Para convocar al comité central. Aguántate ahí un poquito, Elpidio. ¿Se mantiene el acuerdo de que el que va es Demóstenes Pérez? Martínez. Perdón, Martínez. Demóstenes Martínez. Sí, sí, el acuerdo está. Ahora el comité político, cuando se reúna, tiene que oficializar los nombres de los candidatos al Senado y del candidato a la Porque esa Cámara. reunión tiene que ser antes del 16 de agosto. Mucho antes. Mucho antes. Digamos, en 2 semanas ya eso estará resuelto. También deberá convocar al comité central para elegir a los precandidatos. Y entonces, por eso hay un momento de agitación, porque el 22 de agosto el PLD debe inscribir todas las candidaturas el 22 de agosto ante la Junta Central Electoral. ¿Qué significa eso? Que en 2 semanas, día más, día menos, el comité político deberá estar haciendo esa convocatoria. Y el comité central deberá reunirse, debe hacerlo antes del 16 de agosto, porque la inscripción es el 22. Entonces el comité central se reúne y, siguiendo la letra de los estatutos, deben de elegir los precandidatos que obtengan más del 33% de los votos. Y en el comité central solamente... ¿Cómo es la cosa? Más del 33. Sí, de los votos del comité central. Ok. Esos son los que Pero irán. hasta ahora el siempre... que saque menos no Elpidio, va. pero No hasta va, ahora está muy siempre, bien. siempre el que ha aspirado le dan el paso libre. No, no siempre. Se ha dado caso. Sí, porque es que tú presentas una cantidad y entonces el comité central no te lo elige todos. Te elige lo que realmente vayan a competir. Porque si de repente tú registras todo el que se quiera registrar, sabiendo tú que no tienen ni la influencia, Exacto. ni los votos, ni los números, de repente lo que te están es buscando, digamos, prestigio social, ¿verdad? Entonces, ¿podría darse que el Comité Central no seleccione a Leonel Fernández? No, lo selecciona. Y sería un absurdo no seleccionarlo. Como si Danilo se presenta, sería un absurdo no seleccionarlo. Siempre se hace un acuerdo político y los que tienen mayores potencialidades y probabilidades, Exacto. eso van. Y que sea, que sea la base del partido. Que, Ahora no es la base, es el país entero. sí, porque Porque ahora es primaria abierta. sí, porque ese es otro elemento que va a mantener el tema del PLD en la agenda de todos los medios de comunicación. Porque las primarias ahora no son internas. La del PRM sí es interna. La del PLD es con el padrón de la Junta Central. Con el Electoral. agravante que los candidatos no pueden hacer una campaña nacional. La hacen. Pero hay limitaciones en la ley. Sí, del la partido. hacen. O sea, no pueden usar la televisión ni pueden usar la... ¿No? Y bajo techo las actividades. y eso está bien. Ahora, Porque, ¿qué es lo que el país quiere? Que el proceso de preprimaria sea un proceso tranquilo. Muy corto. Y también que sea corto. Esa era una de las aspiraciones que empujaron la aprobación de la ley de partidos políticos. ¿Cuándo tiene que ser abierto? Lógicamente, cuando oficialmente la Junta Central Electoral ya declare abierta la campaña electoral. Elpidio, el tema de la habilitación. Ese es un tema que va a quedar pendiente, porque evidentemente, después que ha pasado lo que ha pasado, tú no vas a convocar a la Asamblea Nacional Revisora solamente para habilitar a Danilo. O sea, No, pero se había hablado que era también para unir las elecciones, para sacar el procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. pero eso no va a ocurrir por ahora. Tampoco hay ambiente en los partidos, no hay ambiente. Ahora los partidos lo que están es concentrados en el tema de las primarias, básicamente. Pero no hay ambiente para reunir la Asamblea Nacional Revisora, luego de que el país fue sometido a este estrés tan difícil. Es muy difícil que el tema de la habilitación, hay quienes comienzan a manosear esta idea, pero la están usando de manera instrumental. ¿Cómo así? Sí, para ganarse el sector de Danilo. O sea, vamos a enamorar a Danilo ahora.
y probablemente a Danilo lo que le interese sea la habilitación. Vamos a ver cómo lo vamos enamorando y lo vamos seduciendo, pero lo que le interesa es que Danilo de alguna manera favorezca a algún sector interno del PLD, porque Danilo Medina encabeza la fuerza mayoritaria del partido y lógicamente Danilo Medina en solo una hora pasó de ser el político más atacado, más vilipendiado, más maltratado y pasó a ser el más elogiado. Ni el Papa ha recibido tantos elogios de sectores internos del PLD y de sectores de la oposición en favor del presidente Danilo Medina, porque ahora el pastel que tiene Danilo Medina todos lo quieren, todos lo desean, todos lo golosean. ¿Cuál es el pastel que tiene Danilo Medina? Danilo es el líder del partido y es el presidente de la República. Danilo es presidente de la República hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Del 20. Es decir, Del 20. el pidio. La capacidad. Danilo va a ser el político que va a decidir el proceso electoral venidero. Óiganlo bien. Danilo Medina tiene el poder, el liderazgo, la influencia y va a ser determinante, como lo fue el doctor Balaguer en el 96. Balaguer fue determinante para que el PLD ganara y no ganara Jacinto Peinado, que era el candidato de su partido. Y no ganar a Peña Gómez también. Y no ganara Peña Gómez tampoco. El Esa es la pidio realidad. significa que de los 7, 8 aspirantes que hay, el que Danilo señala es el que va a ganar las primarias. Le va a ganar a Leonel Fernández. Aclaro lo siguiente. Esa Se fue- va a esa escoger. fue duro el pidio. Sí, lo que pasa es que hay dos preguntas ahí. Hay dos preguntas en una, ¿verdad? Para que compita con Leonel Fernández. Sí. ¿De acuerdo? No para que le gane, sino para que compitan en las primarias. Puede ser uno de los precandidatos y pueden ser otros compañeros que aún no han oficializado su candidatura. Por ejemplo, Gonzalo no está entre los precandidatos que ya corrieron. Francisco Javier no está entre los precandidatos. Pero cuando el Comité Central se reúna, puede Ya ser... Francisco Javier corrió una vez ya, ¿verdad? Sí. No, él y Reinaldo. Lo que pasa es que se retiraron Se retiraron. cuando Danilo le pidió que lo hicieran en el 15, para entonces él presentar su candidatura a la reelección. Pero Francisco Javier es Pero en el 12, muy bien valorado. en el No, 12 no. Temo participó y creo que Reinaldo. No, en el 15. Porque él no fue solo en el En el 12. 15. En el 12 Danilo no fue solo. Danilo compitió, estaba Margarita. Sí, pero ella no participó. Lo que pasa fue que la retiraron. En el 12 la retiraron. Ella entendía que debía ir y luego vino de vice. El propio Leonel entendía que debía ir en el 12. Y luego de un discurso con 2 millones de firmas que Félix Bautista le llevó al Olímpico, entonces él dijo que no. Entonces Margarita sí tenía la intención, estaba muy bien valorada, tenía muy buen posicionamiento. Temístocle no participó en el 12. En el 12 yo recuerdo que Franklin estaba aspirando Radamés Segura, estaba aspirando José Tomás Pérez, y entonces Leonel con un decreto lo canceló a todo. O sea, y entonces se le abrieron las puertas a Danilo, y Danilo resultó ser el candidato y el presidente de la República. Pero no me terminaste de contestar, Pide. Si el señalado, si Danilo señala a uno, de los 7 a de los 8, de uno de los 10. Ese va a unificar las fuerzas danilistas y va a competir con probabilidades de que pueda ganar la competencia. Aunque Yo sea una hablo de persona competencia. desconocida. Todos son conocidos, Bueno, pero no vienen desconocidos. Pero hasta no ahora marcan no marcan nada. la encuesta.
por una sencilla razón. Danilo represó su fuerza. Los aspirantes estaban corriendo, pero tanto Leonel como Danilo tenían sus fuerzas represadas. Por vía de consecuencia, ninguno de los aspirantes tenía espacio para crecer. Ahora, el candidato que se elija del ala danilista se va a montar en el equipo de Danilo, en la estructura de Danilo, y va a comenzar a crecer inmediatamente. Pero el porque ya Danilo no va a ser competencia de ninguno de ellos. Ok, entonces se descarta la posibilidad de que Danilo Medina y su equipo apoyen a Leonel Fernández. En las primarias se descarta. Estoy hablando de las primarias abiertas. Se va a llevar un candidato que unifique las fuerzas danilistas. Por eso se produjo la reunión del día de ayer y por eso se está hablando de dirigentes y funcionarios que no han corrido como precandidato presidencial, como es el caso de Gonzalo Castillo, que ya tiene hasta una promoción, y Francisco Javier García, que lo vi encabezando hoy una encuesta, creo que del Listín Diario, que aparece encabezando a los aspirantes presidenciales del ala danilista. Pero como Danilo tiene la mayoría en el partido y es el presidente de la República, de modo que eso tiene algún efecto político en la sociedad, porque se va a votar con el padrón abierto. Los 7 millones de electores van a participar, tienen derecho a participar en las primarias. En ese sentido, el candidato que apoye a Danilo Medina tiene posibilidad. Fíjense que estoy haciendo la aclaración. No estoy diciendo lo va a derrotar a Leonel, no. Tiene posibilidad de convertirse en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Porque el endoso de la fuerza de Danilo, evidentemente que le da un gran empuje y un gran sostén a nivel nacional, porque la estructura de Danilo es a nivel nacional, en cada comité intermedio, en cada comité de base, en cada dirección política, municipal, provincial, en el comité central. Pero que eso es interesante si fueran en unas elecciones cerradas, pero es abierto. Lo que pasa es que abierto, las posibilidades del candidato que Danilo lleve son mayores. Son mayores. No es lo mismo en un proceso que te voten 300, 400 mil PLDistas a un proceso que te voten 3 millones de personas. ¿Quién puede competir con candidatos que puedan moverse libremente y llevando a votar a personas que no están en el padrón del PLD? Danilo Medina tiene esa capacidad. Él pidió, y ese es el punto. como está la gente como en cierta forma crispada, hastiada de las actividades políticas y eso, esa población va a ir a votar por un partido en unas primarias. ¿Cuál es el deporte nacional, Jacqueline, en este país? La pelótica. Cuando la gente no está en política está aburrido. La gente quiere que haya campaña toda la semana. ¿Cómo vas? Anda, la gente quiere política, le gusta la política, discute política, se entretiene con la política. No es verdad que la gente esté hastiada. No. Es decir, no va a estar indiferente a esa escogencia del PLD. No, la gente está gozosa. La gente quiere ver a los candidatos, quiere ver a los políticos. Mira, Jacqueline, ¿tú sabes cuántos se inscribieron en la primaria del PLD? ¿Cuántos? 7,000. Ofrézcome. 7,000 aspirantes en la primaria del PLD. ¿Tú te inscribiste, Pidio? Sí, como diputado. Quería hacerlo como senador, porque Reinaldo y yo somos los que mejores marcamos en el Distrito Nacional para senadores. Pero me pidieron que lo hiciera como diputado. Y yo, con mi líder político, no me voy a pelear. Yo acepté gustoso, tengo los números, porque siempre he trabajado y siempre estoy vinculado a mi comunidad, y por eso tengo los números. Elpidio Báez, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Elpidio. Suerte. Encantadísimo. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.